interesantes para tomarlos en cuenta con respecto a eso que pasa en la vida cotidiana, que de pronto genera como ciertos cuestionamientos con respecto a nuestras conductas. En el consultorio, cuando llega un paciente, normalmente le decimos, ¿no? Mira, ¿cuál es el motivo de consulta? ¿Qué es lo que te hace venir aquí, llegar aquí? Y el paciente está muy claro qué es lo que psíquicamente le duele, ¿no? ¿Cuál es el punto por el cual está acudiendo a consulta? Y normalmente es algo que le genera malestar, que le genera dolor, y que la gente es lo suficientemente funcional, inteligente, articulada y clara para saber qué es, pero hay algo que no termina de ser claro porque no puede salir de ahí. Entonces, esa es una parte muy interesante porque cuando la gente llega al consultorio en psicoanálisis, normalmente ya pasó por muchos tipos de intervenciones o de terapias. Hay algunos pacientes que llegan sin ningún otro tipo de experiencia terapéutica, pero la mayoría ya trae un trabajo previo y ya le dio como muchas vueltas y no termina de entender hacia dónde moverse. Entonces, Freud, por ejemplo, en este texto de Psicopatología de la vida cotidiana, habla de si usted alguna vez se ha preguntado por qué olvida las llaves o por qué dice una cosa en vez de otra, o de pronto hace una conjunción de palabras donde termina teniendo una nueva palabra que surge de la unión de dos. Y Freud decía que esto pues no era una casualidad, porque normalmente pues somos lo suficientemente inteligentes y capaces de poder articular de manera correcta o de poder acordarnos que si dejamos las llaves adentro de la casa o del coche va a ser un problema. Y alguna vez recibí a un paciente que dejó en menos de 6 meses las llaves adentro del carro como unas 10 veces. Entonces decían, no es normal, ¿no? Ya hasta a veces salían con su familia o amigos lejos y le quitaban las llaves antes de bajarse del carro, ¿no? Entonces decías, no es normal que sea yo una persona capaz en muchas otras cosas y olvide yo las llaves más de 8 veces en menos de 6 meses. Entonces, bueno, creo que hay un tema, ¿va, Fortu, ahí con la presentación? Ahí se ve la presentación ya. Mm-mm. A ver, denme un segundito, porfa. No sé si sean los permisos que Adrián nos tiene que dar. A ver, Ahí sí ya se ve. ahí está. Ajá. Perfecto. Listo. Y bueno, Freud hablaba de estas cosas que tenían su origen en una instancia que forma parte de la base del método psicoanalítico, que es el inconsciente. Incluso nosotros a veces lo decimos como comúnmente, es que seguramente lo hice inconscientemente, o inconscientemente pensé que, ¿no? O como decía Adrián, de pronto vamos caminando y estamos pensando en algo que nos genera cierta reacción o cierta sensación y algo sucede, nos tropezamos, chocamos. Entonces, Freud decía que había esta instancia que normalmente era ese saber que nosotros sabemos que no sabemos, ¿no? Es ese saber que se sabe, pero no se sabe realmente. Hasta que se hace un trabajo de introspección y lo vamos a ir ligando con el tema del dolor y del cuerpo. Entonces, bueno, Freud habla de algunas cosas que tienen que ver con estos procesos inconscientes y creo que a todos les va a ser sumamente conocido o en algún momento les ha pasado y el primero es el lapsus. Y hasta uno dice, chin, fue un lapsus, ¿no? Esto que pasó es un lapsus. Entonces, el lapsus es querer decir una cosa y digo otra. Es muy interesante, sucede en la vida cotidiana y cuando estamos con el paciente en el diván o en el consultorio, también sucede y hasta el paciente te dice, no, pero es que no quise decir eso. No, sí, yo sé que no lo quisiste decir, ¿no? Pero uno lo dice y entonces eso tiene pues conexiones interesantes cuando uno empieza a abrir el tema, ¿no?
Otros son los actos fallidos, que es querer hacer una cosa y actuar otra. Y esto es súper interesante porque muchas veces lo vemos, incluso cuando estamos hablando de temas de fisioterapia, pues normalmente vas a una consulta, dices que te duele, que te molesta, cómo es, y el fisio te dice, ah, mira, o cualquier médico, o cualquier especialista, tienes que, hacer todo esto. Sí, por supuesto. Un mes después, ¿lo hiciste? No. Y eso es como algo muy por encima, ahorita lo vamos a ver más adelante en los actos sintomáticos, y se puede ver mucho más dramático o mucho más práctico cuando nosotros queremos ir a agarrar algo o no tirar algo. Eso pasa, es muy común, cuando no queremos tirar algo, tenemos que cuidar algo mucho y lo terminamos rompiendo, lo terminamos aventando, lo terminamos tirando, ¿no? Algo que queríamos cuidar mucho termina sucediendo. Y por el otro lado es preguntarnos, ¿no? Y empezar a hilarlo con nuestro tema, que es, ¿por qué el paciente no hace los cambios que se requieren? Cuando está comprometida su vida cotidiana, está comprometida su salud, está comprometido su bienestar, está comprometido cómo está articulada su vida, etcétera, y aún así el paciente no. Hace algún tiempo, hablando de temas de nutrición, platicábamos en un grupo que hoy día el paradigma de la salud ya no sirve, porque ya nadie hace mucho por la salud. O sea, ya es como, oye, pero es que lo tienes que hacer por tu salud. Hoy lo vemos con el tema del COVID. Hoy tienes que ponerte esta careta o este tapabocas o tener estas precauciones, y hay gente que sí está muy alineada y hay gente que no. Entonces, es interesante cómo los seres humanos, aunque esté comprometida nuestra vida, tenemos decisiones que, aunque en la conciencia y en la articulación del lenguaje, digamos, sí, claro, lo tengo que hacer, sí, lo voy a hacer, no sucede. Entonces hay actos sintomáticos y hay recuerdos encubridores. Y aquí entramos como a la parte interesante para abrir el tema a lo que Fortuna les va a comentar después. Bueno, los recuerdos encubridores. Freud, como saben, cosa que de pronto le critican mucho a mi doctor profesor, pero bueno, hay muchas cosas que sí vamos viendo en la consulta y en la clínica que pues no es que uno se invente, pues ahí están, ¿no? ¿Sí? Creo que soy yo, ¿va? Bueno, y Freud hablaba de los recuerdos de nuestra niñez, y estos recuerdos nos pueden dar como comprensión de algunas cosas que normalmente están olvidadas, están pues por ahí en algún lugar y tienen un tema amnésico porque no se recuerdan. Y según según esta teoría psicoanalítica, es la base de la formación de todos los síntomas neuróticos. Esto es muy interesante, y aunque no estamos diciendo que Freud sea dueño de la verdad completa, sí creemos que hay una parte muy interesante en donde sí hay un hilo conductor entre todas esas experiencias que se suceden en la infancia, que quedan como base, como piedra angular de lo que posteriormente se puede convertir en un síntoma neurótico, que tiene su receptáculo o su crisol en el cuerpo. Porque el cuerpo normalmente, ante la intensidad de las experiencias de la infancia, eso es súper interesante, ante las experiencias intensas que normalmente están llenas de afecto, porque estamos descubriendo el mundo, porque estamos creciendo en un ambiente que para los niños es nuevo, es intenso, para bien y para mal, ¿no? Para un niño todo es nuevo y entonces literalmente quiere comerse al mundo, quiere introyectar el mundo, quiere... No sé, sí, su micrófono por ahí creo que está abierto y se está haciendo, gracias. El niño normalmente quiere hacer esto, introyectar y chupa las cosas y las agarra y literalmente las quiere meter en él.
todas estas experiencias a las que se va enfrentando un niño, tanto física como emocionalmente, son muy intensas. Y en la parte neurológica, pues muchos de ustedes lo saben, ¿no? Pues si no hay una cuestión biológica, pues el niño tiene como todo a su favor. E incluso cuando hay temas patológicos, también el niño tiene muchas cosas a su favor, por la edad y la capacidad y la plasticidad y todo esto. Pero emocionalmente también hay un impacto de todo aquello que se va generando y se va viviendo a lo largo de estos primeros años. Entonces, para Freud, les llamaba huellas némicas, que es todo esto que se queda como un cúmulo de todas estas experiencias a las cuales él posteriormente les asigna este valor y causa de las neurosis que tenemos ya como adultos, ¿no? Y las neurosis, pues, se entienden como estas enfermedades de carácter psíquico, de carácter emocional, sobre las cuales trabaja el psicoanálisis o la psicoterapia, del corte que sea, ¿no? Y bueno, de aquí, pues, entendiendo que estas experiencias que normalmente se nos olvidan, porque si tú te acuerdas, si tú empiezas a hacer un rastreo hacia atrás en tu vida, te vas a acordar de cosas, pues a lo mejor después de los 7, 8 años, 9, 10 años. Hay gente que puede recordar más atrás, pero cuando se hace ya un trabajo más profundo y empezamos a generar como esta necesidad de entrar a esos recuerdos, poco a poco se van destapando. Porque no es que se olviden, ahí están, pero incluso hasta por protección se olvidan. Hay como estos procesos internos en donde de los 6 años para atrás no te vas a acordar, o no de tantas cosas. Hasta que se hace un trabajo más profundo, los que han tenido esta experiencia, ya sea como psicoterapeutas, psicólogos, terapeutas, etcétera, o quien haya sido paciente, pues lo sabe, ¿no? Te vas acordando de cosas y vas como desenterrando, como descubriendo estos recuerdos, que pueden estar ligados a la sintomatología psíquica y física de adulto. Y ahí entonces entramos a los temas ya sintomáticos. ¿Cuáles son esos actos sintomáticos? Entonces, Freud decía que son ejecuciones de intención inconsciente que generan malestar por accidente o por hábito. Y normalmente un paciente nos llega al consultorio, no a nosotros los psicoanalistas, sino a ustedes los fisioterapeutas o los expertos en salud, en cualquiera que sea su área, cuando hay una cuestión que rompe esos equilibrios, ya sea por un accidente o por un hábito que se ha instalado, una cuestión crónico-degenerativa, que entonces nos lleva a un tipo de desequilibrio o enfermedad, ¿no? Entonces, para el paciente, normalmente hay intención cuando llega con un experto en salud de hacer un cambio. Sin embargo, volvemos al tema, no siempre sucede, ¿no? Entonces, mandamos recetas, mandamos tratamientos, tenemos diagnósticos, psicoanálisis, ¿no? Pero bueno, en medicina, ¿no? En todas estas disciplinas médicas, fisioterapia, sí hay. Y hay estos protocolos de intervención y entonces se hacen los diagnósticos, se mandan las recetas, los tratamientos, etcétera. Y no es garantía de que eso realmente vaya a cambiar. Oye, pero el paciente está muy mal. Pues el paradigma de la salud, pues no, la gente por salud no es que realmente haga las cosas. A veces tiene la intención, en la conciencia tiene la intención, pero no siempre sucede. Y esta actitud consciente de manifestar lo contrario, contrario a lo inconsciente, o sea, lo inconsciente es no lo hago aunque sé que lo tengo que hacer, pero no sé por qué no lo hago si sé que lo tengo que hacer. Y lo procrastino, y lo hago a medias, y lo abandono, y lo paso otro día, y mejor cambio de doctor, y no le creo, y yo creo que no es cierto, y ustedes se la saben mejor que yo, ¿no? Entonces hay una parte ahí que se amarra inconscientemente con los síntomas. Hay algo ahí que los liga. Aunque el consciente y aunque el paciente en ese consciente diga, exprese y de verdad tenga todas las ganas y todo el ánimo y toda la preocupación por hacerlo. Y no lo hace. Entonces, pues ahí entra justamente el tema del dolor, que es una manifestación del síntoma
que nosotros en psicoanálisis normalmente lo ligamos a una ganancia alterna o secundaria. El paciente algo gana o algo evita de mantenerse con ese desequilibrio, de mantenerse con esa enfermedad, de mantenerse con ese dolor. Mejor este dolor que otro. Aunque sea insoportable, aunque sea terrible, aunque, ¿no? Mejor este dolor que otro dolor. Jacques Lacan un poco hablaba también de eso, que nosotros vamos construyendo diques, entonces para protegernos mejor esto que esto. Y nuestra chamba en la clínica, pues es justamente ayudar al paciente también a definir, oye, ¿y por qué prefieres este dolor que este? Pues que este dolor de qué nos habla, ¿qué es ese dolor? Y normalmente está en la fantasía del paciente, pero entonces lo hace claro y lo manifiesta en el cuerpo, en el dolor corporal, para evitar un dolor psíquico o emocional. Entonces es una propuesta interesante, sobre todo en aquellos pacientes que reiterativamente se alejan de los tratamientos o de los cambios de hábito, de los ajustes que se tienen que hacer. Entonces, eso es el tema de los actos sintomáticos que se ligan con este tema del dolor y con las ganancias secundarias que sobre todo tienen normalmente un origen psíquico o emocional. Entonces, bueno, con esto me gustaría darle paso a Fortuna, ya con un tema mucho más enfocado a la cuestión de fisioterapia. Gracias. Gracias, Mariana. Pues con todo esto que nos estás compartiendo, a mí se me ocurría pensar en el origen de la medicina. Desde los orígenes, la medicina ha oscilado en dos tendencias opuestas, yo las llamaría opuestas, en cuanto a sus concepciones de la salud y la enfermedad. Hay un polo que observa la salud y la enfermedad como haciendo un análisis súper mecanicista, como muy específico, tratando de encontrar el origen de la enfermedad en una específica anatomía o clínica, ¿no? Y está el otro polo que habla como de algo más global, de una reacción más global del ser humano según sus muchos otros sistemas, ¿no? Nosotros como fisioterapeutas, los que trabajan como fisioterapeutas o como otros profesionales de la salud que tenemos por acá, tenemos la oportunidad de observar cómo nos hace más sentido quizá esta segunda opción, este segundo polo, donde las cosas son un poquito más globales, más integrales, que solamente mecanicistas o anatómicas, ¿no? Los que son fisioterapeutas, no dudo que han tenido esta experiencia de que reciban a un paciente y además de que tratan su lesión, parece que el paciente se siente como contenido en el espacio terapéutico y empieza a platicarnos qué es lo que le pasa y de su familia y buscan ese espacio, ¿no? Y yo me pregunto, y creo que fue esa una de las razones por las cuales decidí también estudiar psicoanálisis y meterme un poquito en ese tema, me preguntaba qué era lo que le estaba pasando. Y bueno, con este tema del psiquismo y la fisioterapia, quisiera que habláramos de dos cosas distintas, dos ejes. Uno, quisiera hablar del origen psíquico del dolor corporal, que a veces esa es la razón del dolor corporal. Y la otra cosa que me gustaría tocar son los procesos psíquicos que se dan en el tratamiento fisioterapéutico, dentro del consultorio, ya sea en el consultorio o a domicilio o como sea que todos trabajen. Pero dentro del tratamiento, ¿qué procesos psíquicos encontramos en los pacientes? Y quisiera empezar con esta frase de Freud para que vean cuál es su concepción, de estas dos concepciones que les di en un principio, qué polo pertenece a Freud. Y dice, los afectos pasan a ser, con alta frecuencia, causas patógenas tanto de enfermedades del sistema nervioso con alteraciones anatómicas registrables, cuanto de enfermedades de otros órganos. Cuando en psicoanálisis hablamos de afectos, hablamos de emociones, para que tampoco se pierdan mucho. Afectos son todo lo que sentimos, todos los sentimientos, las emociones. Dice también, todos los estados anímicos son, en cierta medida, afectivos, aquí lo explica, y de ninguno están ausentes las exteriorizaciones corporales y la capacidad de alterar procesos físicos. Cuando se formula un juicio sobre dolores corporales, es preciso tomar en cuenta su evidentísima dependencia de condiciones anímicas.
Entonces está muy claro que el psicoanálisis piensa que los procesos anímicos tienen un gran impacto en los procesos corporales y en el cuerpo. Entonces vamos a empezar con esto del origen psíquico del dolor corporal, cualquiera que sea el dolor corporal que se nos presente en el consultorio. Primero los invito a pensar en el ser humano como un todo, no solamente como el sistema musculoesquelético, ni como, no sé, origen e inserción de los músculos, que así estábamos como acostumbrados a pensar los fisioterapeutas. Vamos a pensarlo como un todo, como un ser humano que tiene afecto y que tiene cognición y que tiene un inconsciente, como nos platicaba Mariana, ¿no? Para entender esto es importante que cambiemos ese switch por un ratito. También es importante que pensemos en el cuerpo como un continente de nuestras emociones. ¿Qué quiere decir esto? El cuerpo contiene nuestras emociones y nuestras emociones impactan en nuestro cuerpo. ¿Ok? Esa es una regla importante. Ahora, podemos hablar de dos cosas distintas que suceden con esto del psiquismo y el dolor corporal o las lesiones o el dolor físico, digamos, o las lesiones que ustedes ven en sus consultorios. Podemos hablar por un lado de procesos conversivos y por otro lado de procesos somáticos o psicosomáticos. Y con esto estamos hablando del dolor psíquico y del dolor corporal. Cuando hablamos de un proceso conversivo, estamos hablando de una función simbólica. En psicoanálisis también se habla mucho de simbolismos. Simbolismos quiere decir que representamos una cosa usando otra cosa. Lo hacemos todo el tiempo, lo hacemos con el lenguaje, lo hacemos con la escritura, con la poesía, bueno, también lo hacemos con el cuerpo, ¿no? Queremos representar algo, decir algo y no tenemos la capacidad de hacerlo, nuestro aparato psíquico no puede hacerlo, entonces lo representamos a través de nuestro cuerpo. Y esos son los procesos conversivos, que en realidad es una facultad importante que nosotros tenemos, el de poder convertir, el de poder simbolizar. El proceso conversivo, a diferencia del psicosomático, es, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo que se me ocurre de pacientes que llegan al consultorio que son como, que yo puedo ver que tienen procesos conversivos. Son pacientes que a diferencia de los otros llegan y no tienen un diagnóstico muy determinado. Y por más pruebas y más pruebas que nosotros le hagamos, pruebas clínicas, radiografía, todo, muchísimas cosas les hacemos, pero en realidad no vemos ningún daño en ningún órgano, en ningún tejido, en ningún músculo, ni ligamentos, nada, parece que nada está pasando, ¿no? Esto no es verdad, sí está pasando algo, solamente que no está en el cuerpo directamente. Se está expresando en el cuerpo, pero se está convirtiendo, digamos. El origen del conflicto quizás es un problema psíquico, un afecto, una emoción, algo que no se está pudiendo expresar, algo que estamos tratando de evitar sentir, entonces lo expresamos en el cuerpo. Ahora, como les digo, esta es una facultad, poder simbolizar y convertir sin dañar al cuerpo es una facultad. Estos pacientes, digamos, que tienen un poquito más de capacidad de convertir sin dañar al cuerpo. Al contrario de los procesos psicosomáticos, que lo que pasa es que en vez de que funcione el aparato psíquico para simbolizar y para convertir, lo que pasa es que es muy irruptivo. Digamos, en vez de que pase por todo ese proceso de simbolización y se pueda convertir, pero no dañe nada al cuerpo, sino solamente se sientan los dolores, se sientan los síntomas sin ningún daño corporal, aquí sí hay un daño porque es mucho más irruptivo y todo ese proceso psíquico que trata de eso que les digo, de la conversión o de la representación de lo que nos pasa, no sucede. Entonces, aquí sí sucede un daño orgánico, digamos. Entonces, para recapitular un poquito si es que se confundieron, estos pacientes psicosomáticos son los que sí tienen una lesión. Obviamente estoy hablando de los que tienen origen psíquico en sus lesiones, pero son los que sí puedes ver tú que sí está inflamado su pie, sí tiene una lesión, sí se fracturó, sí tiene una hernia en la espalda, sí, es real, porque sucede como un trauma que irrumpe el cuerpo y sí lo lastima. No tuvo ese proceso conversivo. Y estos pacientes con procesos conversivos son esos pacientes que les digo que llegan al consultorio y ya fueron con 1000 doctores y no tienen ni idea de lo que les pasa. Solamente puedes tratar los síntomas de alguna forma y son
pacientes crónicos que se tardan mucho en que se les quite el dolor y llegan una y otra vez al consultorio y luego dejan la terapia y luego regresan y es así como un periodo muy largo de tratamiento. Seguro muchos de ustedes se pueden identificar con este tipo de pacientes. Y bueno, ya hablamos de los fenómenos simbólicos. También podemos pensar en los accidentes que también nos llegan al consultorio como actos fallidos. Sí es verdad que fue un accidente, o sea, depende de qué accidente obviamente, pero un accidente en coche o lo que sea, que nos haya lastimado la espalda, que haya fracturado la cadera, lo que sea, podemos pensarlo también como un acto fallido. Quiere decir que hay algo psíquico ya ahí, no solamente porque sea un accidente, es puramente físico, puramente mecánico, también hay que tratar de pensarlo de esa forma. Y bueno, esos procesos de somatización o de conversión son mecanismos de defensa para evitar la angustia del conflicto psíquico, lo que les decía, como que quieren evitar, lo que se quiere es como una forma de funcionamiento del ser humano, es evitar cualquier dolor psíquico. Y el camino para eso es el dolor corporal. No quiere decir que sea un camino mejor, de hecho no es un camino mejor, el camino mejor es pues solucionar el conflicto psíquico, ¿no? Pero pues así funciona nuestra mente y es así como lo evitamos. Es un mecanismo de defensa que en realidad es fallido, que no logra tampoco solucionar el conflicto. Y bueno, también en sus pacientes, si no les suena nada de esto, también podrían pensar en un paciente que tuvo un accidente y con ese accidente o con ese dolor o con esa lesión, poderse preguntar qué estragos psíquicos tiene mi paciente a partir de su lesión o a partir de su accidente. Y que de eso también ocurre muchísimo. Ocurre mucho que un deportista se lastima la rodilla y tiene que dejar de entrenar por tanto tiempo y se le viene una depresión y está súper triste y le pasan muchísimas cosas, ¿no? Entonces, realmente en el consultorio de fisioterapia nos encontramos con muchísimas de estas cosas, ¿no? Y es bien, bien importante que las tengamos en mente. Ahora, un poquito hablando sobre los fenómenos simbólicos, si es que no quedó muy claro, yo les traigo aquí un ejemplo para entender cómo es este proceso conversivo, cómo nuestro cuerpo y nuestro aparato psíquico utilizan los símbolos para comunicarnos, para comunicarse. El inconsciente utiliza los símbolos para comunicarse con nosotros. Entonces, tal vez si le ponemos un poquito de atención, quizá podamos entenderlo. Entonces, este es el ejemplo, es de un autor que se llama Grodek. Está un poquito poético, pero es para que lo entiendan. Dice: un labio que no quiere besar, aun cuando el yo del hombre lo anhela, consigue hacerse una ampolla, ponerse malo, dar a conocer su opuesta voluntad de manera inequívoca y con probado éxito. O sea, el yo del paciente, no del paciente, de la persona, sí quiere besar a la otra persona, pero su inconsciente no. Entonces, lo que pasa es que se saca una ampolla y ya no puede besar, ¿no? Yo me acuerdo que tenía un paciente, ahorita me lo acabo de recordar, que se había lastimado el pie, pero tenía una particularidad. Salía adelante, lo daba de alta y cada vez que tenía que subirse a un avión para irse de viaje, se volvía a lastimar el pie. Y yo pensaba esto como un fenómeno simbólico. ¿Qué nos estaba diciendo con eso? ¿Qué le estaba diciendo su inconsciente con esto? Que no quería viajar, que no quería subirse al avión, que no quería ir de viaje, no quería caminar hacia allá, ¿no? Entonces, seguramente también ustedes, si lo piensan, podrían encontrar algo de esto, ¿no? Y bueno, pasando al último tema, sobre los procesos afectivos en el tratamiento fisioterapéutico, podemos encontrar también varias cosas. Una de ellas es resistencia al tratamiento, que este tema ya lo tocó un poquito Mariana. Esto sobre todo cuando el origen es psíquico o cuando hay estragos psíquicos. Por alguna razón es difícil comprometerse con el tratamiento. ¿Por qué será? ¿Por qué será esto? Puede ser que el conflicto no sea tan físico, sino que esté más en lo psíquico. Está, como dice Mariana, la ganancia secundaria, aunque es importante decir que esto no es lo principal, por eso se llama ganancia secundaria. El conflicto principal no es que del dolor o del sufrimiento que está teniendo tiene una ganancia, sí la tiene, pero eso no es lo que lo hace, eso no es lo que le impide mejorar. Hay un conflicto psíquico mucho más interno que no está pudiendo hablar, que no está pudiendo entender, representar, que lo hace seguir teniendo ese dolor, que lo hace resistirse al tratamiento, faltar a las terapias o no hacer los ejercicios, ¿no? Eso es muy importante. No es pura ganancia secundaria, hay un conflicto mucho más interno. Entonces, tampoco creo que sea adecuado, que a veces también pasa,
como esto que a veces también hacemos los médicos o profesionales de salud, que decimos así como, no, pues ya, es que el paciente no se quiere recuperar porque pues le encanta venir a la terapia y pues se la pasa bien, ¿no? Como que está cómodo. Esa es la ganancia secundaria, pero ese no es el conflicto más profundo, ¿no? Esto hay que entenderlo. Así también nos sentimos un poquito menos enojados con los pacientes que no quieren mejorar, ¿no? Entendiendo que es algo profundo, que es algo que está fuera de su control, hasta que no pueden trabajarlo de forma analítica, de forma psíquica. Y bueno, les decía, en fisioterapia a veces estamos trabajando solamente el problema físico, no a veces siempre, porque pues ese es nuestro trabajo, y probablemente no estamos trabajando de fondo el problema. Obviamente que hay problemas físicos que son puramente físicos y que con fisioterapia obviamente salen adelante. Lo que yo les estoy hablando son de los pacientes que por alguna razón no salen adelante. Los invito a preguntarse si tiene que ver con esto, ¿no? Obviamente que con fisioterapia, si tiene un problema psíquico, no va a salir adelante. Pero quizás si tiene un fisioterapeuta que sabe de estos temas y lo puede guiar y lo puede llevar a un proceso psíquico, recomendar, etcétera, podría ser que lo estemos ayudando mucho más también. También otras cosas que se notan es esta como escisión, como este corte entre el paciente y su cuerpo. También seguro se identificarán con esto, de esos pacientes que les es muy difícil describirte su dolor, dónde les duele, cómo les duele, cuándo les duele. Y lo que a mí me parece que pasa con esto es que están muy desconectados de ellos mismos, están muy separados de lo que les pasa, ¿no? Y quizá igual, si pudieran hacer un trabajo de introyección, podrían tener esa conciencia y poder entender un poquito más su cuerpo. Pues normalmente este tipo de pacientes que yo estoy describiendo presentan esas dificultades y es por eso que padecen estas cosas que estábamos discutiendo. Una de ellas es la dificultad en identificar y describir sentimientos. Todo esto tiene que ver con esto que les digo, que están separados de sus cuerpos, están escindidos, digamos, no tienen esa conciencia corporal que se necesita para decir, me duele la rodilla, cuando camino me duele más, cuando bajo escaleras me duele menos, o sea, como que esas conexiones con uno mismo, ¿no? Y pues obviamente tampoco pueden identificar y describir los sentimientos. También tienen esta dificultad para distinguir entre sentimientos y sensaciones corporales propias de la activación emocional. Casi, casi como un niño que no sabe que lo que está sintiendo es hambre o dolor y la madre lo tiene que nombrar para que lo sepa, así. No distinguen entre sensación y emoción, que eso es muy, muy importante. Tienen su proceso imaginario constreñido y tienen una escasez de fantasías. Son gente que es como muy literal, que no puede hablar como mucho con metáforas o que no entiende esas cosas simbólicas de las que yo les hablaba, que es muy literal, ¿no? Y que esto lo desconecta un poquito de sus procesos. Y también tienen un estilo cognitivo orientado hacia el exterior, que quiere decir que en vez de conocerse hacia adentro, más bien observan el afuera y se describen con lo de afuera. Y bueno, a modo de conclusión, les repito esto que es muy importante que lo veamos todos como profesionales de salud, ya seamos fisioterapeutas, psicoanalistas, psicólogos, nutriólogos, lo que sea. Vamos a ver al ser humano como un todo, ¿no? Nosotros, pongo esta foto del estambre, porque así yo me imagino que es el desarrollo y los procesos del ser humano. Nosotros separamos los procesos como no sé, lo cognitivo, lo emocional, lo físico, lo anatómico, lo nutricional, pero lo separamos solamente para estudiarlo. En realidad es así, es como una bola de estambre que se une una cosa con la otra, influye una cosa con la otra. Entonces, tratemos de pensar al ser humano de esta forma, ¿sale? Y pues eso es todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención. Y pues si da tiempo, podemos escuchar un poquito de preguntas. Ahí están igual nuestros contactos. Ok. Ah, muchísimas gracias, Fortuna y Mariana, por su presentación. Definitivamente algo, a mí en lo particular, son temas que llaman mucho la atención, porque al final, como bien lo mencionabas, ¿no? Creo que hay que romper un poquito el paradigma del modelo tradicional biomédico y empezar a ver un poquito más allá de simplemente
algo meramente físico, ¿no? Que es básicamente lo que evaluamos, básicamente para lo que nos formamos, pero creo que hay mucho, mucho más de donde obtener. Entonces, no sé si alguno de los participantes tuviera alguna pregunta, puede activar su audio y hacerla pues ahora mismo con Fortuna y con Mariana. Entonces, ¿quién dice que? Hola, hola, no sé si me oyen. Hola, sí, sí, te escuchamos muy bien, pero usted. ¿Me oyen? Te Sí, escuchamos. Ok, bueno, muchísimas gracias por la exposición. Estuvo de verdad que súper provechosa para mí. Mi nombre es Verus Carriera, soy fisioterapeuta. He implementado dentro de la terapéutica con los pacientes un poco de lo que son terapias psicocorporales. Quería preguntar específicamente si estas metodologías tipo Feldenkrais, movimiento consciente, terapia psicocorporal, es efectiva o da un aporte importante cuando existe, o sea, cuando en el paciente existe un proceso tanto que somatiza o que lo simboliza. O si esto es algo, es que lo que pasa es que cuando te oía, realmente me hacía ruido todo, o sea, todo me sonaba casi que sí, check, 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 todo es cierto. Quería saber, ¿esto es una constante en la mayoría de los pacientes? Para mí me parece que es una constante, o que sea de un grupo o que sea del otro. O sea, no, bueno, por lo menos hasta ahora, claro, yo me dedico a la parte neurológica y tal vez por eso es que es como una constante, no lo sé, pero quería saber si estas técnicas dan un gran aporte para la mejoría del paciente, para que puedan checar, hacer sus ensayos, obviamente, o acompañar junto con un proceso terapéutico de psicología, de psicoanálisis, etc., lo que ellos decidan. Y si es una constante, o que sea un simbolismo o que sea una somatización, cualquier cuadro que presenten los pacientes a tratar en fisioterapia. Sí, gracias por la pregunta. Empiezo con tu segunda pregunta. A mí me parece que sí es una constante. Desgraciadamente no existen estudios como tales que hablen de lo que nosotros estamos hablando. Yo estuve buscando, investigando a ver si encontraba así datos más precisos. Yo también me dedico mucho a neuro y a mí me parece en mi práctica personal, esto no es ninguna opinión como muy, muy certera, pero a mí me parece que sí es una constante. Esa es mi experiencia. Y por el otro lado, con lo que preguntas de las terapias psicocorporales, me parece que son de mucha ayuda. Creo que ayudan mucho al paciente. Y como dices, también lo dices bien, acompañado de un proceso psicoanalítico profundo es genial, ¿no? Que eso es obviamente lo que Mariana y yo estamos, en lo que estamos formadas y lo que hemos visto que ha funcionado más, que es un trabajo mucho más profundo. Pero sí, yo creo que esas terapias sirven muchísimo, conectan muchísimo al paciente con su cuerpo, con sus emociones. Entonces, sí, yo diría que sí. Mariana, no sé qué. Sí, completamente de acuerdo. Yo creo que lo que yo he visto con pacientes y en mi caso personal, el acompañamiento de un proceso terapéutico en donde no nada más se pueda hablar, sino justo en otro proceso terapéutico. En algún momento estuve haciendo esta terapia corporal y fue muy interesante lo que sucedió en mi proceso de análisis personal alineado con el trabajo corporal. Muy interesante. Porque una cosa es lo que el terapeuta corporal trabaja, que ayuda a darte conciencia, como dice Fortuna, de dónde está el dolor en tu cuerpo y cuál es la sensación o cómo es que tú te imaginas esa parte de tu cuerpo y después ir a bajar toda esta experiencia en análisis, ponerlo en palabras, ¿no? La mente se construye en el diálogo y tenemos que estar construyendo todo el tiempo estos puentes a través del lenguaje para irle dando significado y poderlo poner ¿no? afuera. Entonces, es como el niño pequeño que es torpe con su cuerpo y no tiene el vocabulario armado completo.
y se desespera y llora y hace berrinche y se tira al piso, ¿no? Porque no tiene las palabras para poderle poner nombre a todo eso que está sintiendo, porque ni el lenguaje le alcanza. Y no le puede poner nombre a lo que está sintiendo en su cuerpo porque pues tampoco tiene las palabras para conectarlo y entonces no sabe cómo se dice, ¿no? Entonces el niño normalmente hace berrinche, se enoja, avienta, pega, muerde. Entonces en la medida que, y eso nos pasa toda la vida, no nada más cuando somos pequeños se ve muy claro, pero pasa todo el tiempo. Entonces, sí, igual que Fortuna, me parece que se hace un trabajo muy rico cuando se conjuntan diferentes disciplinas. Ok, muchísimas gracias por sus respuestas. Gracias. Sí. A ti. Gracias. ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta? Sí, yo, Adrián. Adelante. Mi pregunta es, si han trabajado, o sea, va relacionada con la pregunta anterior, si han trabajado pacientes de manera de fisioterapia y también psicológica, ¿han visto resultados? O sea, ustedes dos que tienen ahorita como esa fusión, ¿han visto resultados? Abajo del lavadero. Busca la publicidad. Muchísimos. Yo por mi parte, muchísimo. O sea, te voy a decir que más o menos, no, yo no trabajo al mismo tiempo fisioterapia y psicoanálisis, sobre todo no con adultos, porque pues es un poquito complejo, no es un espacio para las dos cosas. Pero lo que sí hago, lo que sí he hecho muchas veces es este trabajo con niños, sobre todo con niños que tienen problemas motores o sensoriales, que en un principio se expresan como problemas motores y sensoriales y luego parece que es algo más psíquico, mucho más emocional. Entonces empiezo el trabajo físico y termino haciendo un trabajo emocional, o sea, vamos migrando, digamos, a esa especialidad, a esa área. Ok. Pero los pacientes como que dices de fisioterapia, si ya estás hablando como más de ortopédicos con dolor más específico, yo no los trabajo directamente, pero los que he mandado ha funcionado muy bien, o sea, han tenido muy buenos resultados. O sea, los que combinan estas dos cosas. Sí, porque es que noto en muchos pacientes que es un círculo vicioso. O sea, si los pacientes no quieren ir a psicología o a psicoterapia o psicoanálisis o a cualquier rama de la psicología, solo se quedan con la fisioterapia porque pues también culturalmente el psicólogo es para locos o para alguien que está mal de la cabeza. Muchos pacientes, sobre todo adultos mayores, o sea, bueno, no tan adultos mayores, personas pasadas a lo mejor de 50, 60 años, a veces cuando les nombras ir a terapia psicológica, pues, o sea, casi así como que le estamos diciendo que están locos, ¿no? Entonces, ¿cómo de otra manera se puede romper ese círculo vicioso si el paciente no quiere ir a psicología? O sea, ¿qué otra herramienta podríamos, no sé, usar nosotros quizás como fisioterapeutas para hacerlo? Mira, es complejo. No sé si tengo una respuesta como muy clara a lo que estás preguntando. Nosotros, hay algo que está en nuestras manos y hay otras cosas que no están en nuestras manos. Como profesionales de salud, a mí me parece que está en nuestras manos dar las opciones a nuestros pacientes y decir lo que estamos observando y lo que recomendamos. Y ya, obviamente, como dices, que hay estos tabús en la sociedad del trabajo psicológico. Son tan profundos esos tabús y esos procesos que va a ser muy difícil que los rompamos. Una recomendación, que no sé si va a ser la solución al problema que yo podría dar, es que, pues, por lo menos que su espacio terapéutico, que su consultorio de fisioterapia sea también un espacio donde ellos puedan sentirse cómodos. No sé si quieren hablar, si no quieren hablar, ¿no? Pero con que estén ustedes conteniéndolos un poquito en ese espacio, creo que podría moverse algo, ¿no? Pero en realidad creo que sí es importante también tener claro lo que podemos y lo que no podemos hacer. Podemos decirle a los pacientes lo que vemos, lo que creemos que necesitan, pero más de eso ya no podemos. Es doloroso que no podamos hacer más, pero
los que no pueden ir, los que no quieren ir, los que no ven lo que les pasa porque no quieren verlo o no pueden verlo, no podemos hacer mucho. Esa es mi opinión. Ok, muchas gracias. ¿De qué? ¿A ti? ¿Alguien más? O en lo que se van animando, Hola. me llegó una pregunta de Carla y esta, pues, para ti, Canan, sobre todo. Fortuna, bueno, en tu experiencia, ¿tú has tenido algún paciente con síndrome o el síndrome de SUDEC o problema de SUDEC? Y ella pregunta que si el dolor que tiene es real y hay un componente psicológico también ahí incluido, pero y el fisio además sabe que el objetivo es que el paciente tiene que moverse, pero él tiene miedo a moverse. Entonces, ¿qué recomendarías tú o en tu experiencia, qué has visto? Lo primero que me gustaría mencionar es que siempre el dolor es real. Nunca están inventando el dolor. Lo que estamos describiendo acá es solamente lo que puede estar pasando con ese dolor y el origen, ¿no? No lo están inventando ni lo están haciendo para llamar la atención. Realmente les duele. Que el origen sea psíquico o no sea psíquico es otra cosa, pero el dolor siempre es real. Y eso creo que nos ayuda también como profesionales de la salud a entender. Sí, es una pregunta importante, interesante también. Yo lo que, en mi experiencia, lo que me ha servido es, como lo dije anteriormente, combinarlo con un trabajo emocional, sobre todo con este tipo de pacientes que se tienen que mover, pero tienen mucho miedo de moverse porque les duele o porque tienen miedo de lesionarse, porque tienen, digamos, un trauma con toda esta enfermedad, este síndrome que tienen, ¿no? Entonces, mi mejor recomendación que podría dar es que les recomiendes un trabajo emocional, terapéutico, además de lo que dije también anteriormente de hacer de tu espacio terapéutico de fisioterapia también un espacio donde ellos se puedan sentir cómodos, donde tú les des un poquito de contención, ¿no? Pero creo que lo principal es recomendar también en estos pacientes un trabajo emocional dirigido. Ok, muchas gracias, Fortuna. Veo que Mariana Fernanda levantó la mano, entonces si quieres activar tu audio, por favor, para que puedas hacer tu pregunta. Adelante. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Te escuchamos. Sí. Bueno, igualmente, muchas gracias por la ponencia. Yo quería retomar un poco el caso que tú nos comentaste hace un momento de el señor que tenía un dolor en el pie y que tú le dabas fisioterapia y lo dabas de alta y después nuevamente cuando tenía que tomar un avión, casualmente se volvía a lastimar el pie y así fueron repetidas veces. ¿Cómo, cómo podrías compartir tu experiencia? Digamos, ¿cómo le hiciste ver al paciente que tal vez podría decir accidentes fallidos o actos fallidos, como lo habías mencionado, pues no eran casualidad, ¿no? O sea, ¿cómo le hiciste como para que el paciente le cayera el 20, digámoslo así, en términos coloquiales? Uh-huh. Mira, casualmente este era un paciente que era muy consciente de sus procesos en general. Yo lo que hice primero fue poder observar eso, que es importante, que muchas veces no podemos, porque tal vez no tenemos el conocimiento ni la forma de hacerlo, o sea, no estamos acostumbrados a pensar en esa forma, pero una vez que se repetía esto y conectábamos esta situación con los viajes y el subirse al avión, y que yo lo pude observar, lo que hice fue señalarlo, como señalárselo y decirle, como, ¿no te parece extraño o no te has preguntado por qué cada vez que te quieres subir a un avión te lastimas el pie otra vez? O sea, ¿con qué crees que tengan que ver? Porque por un lado, como les digo, esos procesos son disruptivos. En este caso no había una conversión, tal vez. Llegaba con el pie inflamado, llegaba con el pie lastimado otra vez y con dolor y daño real. Entonces, pues es difícil de ver, es difícil para él de entender como, pero sí me lastimé el pie. O sea, sí me voy de viaje, pero sí es real que me lastimé el pie.
y hacerle entender que esas dos cosas pueden estar pasando al mismo tiempo. Puedes tener la lesión, pero puede ser también que tenga que ver con un proceso psíquico. Entonces, como les digo, hay cosas que podemos, que no podemos hacer. Yo lo que le recomendé a este paciente fue, o sea, dos cosas. Primero lo observé, después se lo comenté, lo platicamos un poquito y eventualmente este paciente salió adelante. Él ya llevaba una terapia emocional por su lado, entonces fue también un proceso más fácil. Pero lo que yo hice en su momento fue observarlo y mencionarlo para que él se lo pueda cuestionar. Ok, muchas gracias. A Adelante, ti. Brenda. Hola, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Te escuchamos muy Un bajito. poquito abajo, sí. ¿Ahí está bien? Mejor. Sí. Bien, mi pregunta sería, ¿la programación neurolingüística apoyaría para redefinir patrones conductuales en los pacientes que se niegan a continuar con sus tratamientos o para enfrentar al dolor? Ok. Ok, exacto, ok. Yo no conozco mucho de programación neurolingüística. Sé que es un trabajo muy distinto a psicoanálisis. A mí me parece que programación neurolingüística es... No conozco mucho, no crean que, no crean mucho en mi opinión, pero a mí lo que me suena que pasa con eso es que en vez de preguntarse y resolver el conflicto o preguntarse sobre el conflicto y ver su origen y hablar de eso, es como apagarlo, ¿no? O sea, un cambio en lo cognitivo o un cambio en lo que digo o en el lenguaje no necesariamente es un cambio en lo psíquico. Entonces, probablemente si hacemos esto de programación neurolingüística, se va a resolver ese problema, pero lo que pasa es que se desplaza hacia otro lado. Y luego otra vez lo tapamos con programación neurolingüística, palabras, lenguaje, cognición, y otra vez se desplaza hacia el otro lado. Porque es otra instancia, porque es otro sistema. No está en el consciente, no está en el ámbito del pensamiento, de la razón, de lo cognitivo, está en lo inconsciente. Entonces lo inconsciente se va a seguir expresando y expresando, así como una pelotita de ping-pong de un lado hasta el otro, se va a ir desplazando, 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 hasta que digamos, a ver, ya, o le pongo atención o no sé qué va a pasar. Ya no lo puedo seguir escondiendo, ¿no? Sí, Ah, coincido ese- con Fortuna. Sí, no, está en otra instancia. La programación neurolingüística justo es eso, es una programación a través de los anclajes y de toda la metodología que tiene justamente esto que inventan estos dos hombres para poderle dar una resolución práctica a algunos conflictos que están como en el entrenamiento o en el reentrenamiento de la conducta. Nosotros estamos hablando de instancias que están atrás de eso. Esto funciona atrás de esa programación. Como dice Fortu, está en otra instancia, está en otro sistema. Entonces, aunque nosotros lo hagamos muy bien, pues normalmente siempre se va a estar presentando. La programación neurolingüística, por ejemplo, para los ambientes muy funcionales y muy prácticos, por ejemplo, tuvo mucho auge y mucho éxito en las empresas, por ejemplo, porque en las áreas de ventas, por ejemplo, yo en algún momento cuando estaba en mis primeros años saliendo de la carrera, daba cursos de programación neurolingüística en las áreas de ventas, por ejemplo, ¿no? Entonces, les enseñas todos los sistemas de representación visual, kinético, ¿no? Todos estos tres sistemas de representación para que entonces veas cómo te entra la información, cómo la procesas, cómo la tienes que dar y entonces logres más fácil una venta. Porque son entrenamientos de la conducta y no es que no funcionen, funcionan muy bien. Estas cuestiones inconscientes y sobre todo de cuestiones profundas como es el tratamiento del dolor y el trabajo que como profesionales de la salud hacen, pues sí de pronto vemos que va más allá del sentido común, del échale ganas y de lo que está obvio, ¿no? Lo atraviesa, o sea, va más allá de eso. Entonces, pues no tenemos nada en contra de la programación neurolingüística, creo que es muy funcional en muchos ambientes. Para los temas de salud me parece que no es permanente. Bueno, muchísimas gracias, licenciada. Gracias por tu pregunta. A ti por tu pregunta, sí. Ok. Y bueno, Seth quiere hacer una pregunta.
Bueno, ¿me escuchan? Te escuchamos. Ah, hola. Oye, bueno, tengo una duda respecto a lo que están hablando, como de los problemas psíquicos que puede haber en el paciente. ¿Cómo también saber que no es una cuestión de sensibilización central? Porque, bueno, alguna vez tuve un paciente así que llegamos a notar que tenía problemas. eh, sí hubo una lesión, pero posteriormente a esa lesión, pues aparentemente mejoraba y recaía. Y mencionaba, bueno, que tenía como un dolor general, ardor, y tenía como sus temporadas. Entonces se llegó a pensar de una sensibilización central, pero también pensábamos que tenía como un problema psíquico. Entonces, no sé, ahí cómo se hace o cómo diferenciarlo. Gracias por tu pregunta. Creo que es importante lo que preguntas. Con diagnóstico diferencial, yo diría, tienes que asegurarte, o sea, así como no todo, así como vemos todo como integral, como un todo, no podemos verlo todo solamente como psíquico, porque también nos estamos perdiendo una parte importante, que es también la anatomía, lo neurológico, las funciones del cerebro, que todo eso también es muy importante. Entonces, sí es importante y sí es válido hacer diagnósticos, hacer pruebas. Si estás sospechando de eso, hacer las pruebas pertinentes, tanto radiológicas, de laboratorio, para descartar todo eso. Porque sí hay casos también del otro lado de la psicología que se trabajan como puramente emocional y luego se dan cuenta que había algo neurológico, que pues también se tiene que trabajar en su ámbito, en su área. Entonces te diría que con diagnóstico diferencial hasta que logres llegar al diagnóstico. Gracias. A ti. Muy bien, adelante, creo que Luis quiere hacer una pregunta. Hola, buenas noches, licenciadas. Gracias por su exponencia. La verdad me pareció un tema muy importante. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo trabajan, o bueno, directamente con la profesora de fisioterapia, cómo trabajan con un paciente de fibromialgia? Puedes trabajar igual, como todas las patologías que son bastante complejas y que igual se involucran muchos factores, se trabaja con un equipo multidisciplinario, que es muy importante. Depende, si tú eres el fisioterapeuta, pues trabajas como si fisioterapeuta, controlando el dolor, no sé si tiene limitación de movimiento, trabajando a limitación de movimiento, movilizando, controlando sus brotes, la inflamación, esos periodos que se trabajan en la terapia. Y con tu equipo multidisciplinario trabajas también la parte emocional. O sea, yo diría que este tipo de pacientes necesita varios espacios, un equipo que trabaja en varios espacios, un psicólogo, psicoanalista o especialista en ese trabajo emocional, obviamente los médicos, neurólogos, quizá un psiquiatra y también el fisioterapeuta, ¿no? Pero con un equipo multidisciplinario, es lo que... Muchas gracias, licenciada. Con gusto, gracias a ti. Muy bien, pues ya para ir haciendo el cierre, a mí me gustaría preguntarte algo a ti, Mariana. Mencionabas acerca de justamente de los fenómenos de la conciencia y del inconsciente, y que de repente tu consciente te dice que hagas una cosa, pero el inconsciente termina saliéndose con la suya y terminas haciendo lo que el inconsciente dice, ¿no? Entonces, ¿cómo tú podrías darnos así como unos tips de manera muy general? ¿Cómo debiera ser eh, el abordaje o cómo puedes tú, cuando notas eso en el paciente, que al final el inconsciente está jugando por ahí pues un poquito chueco, porque al final como oficio o como profesional de la salud, pues no lo quieres, ¿no? O sea, al final no quieres que eso interfiera en el tratamiento, a lo mejor porque también tu estado inconsciente por ahí está jugando un poquito, pero normalmente, ¿cómo lo harías tú? O sea, qué le podrías decir a todos los que nos están escuchando el día de hoy, como a modo de, pues, de tips, ¿qué podríamos hacer? Bueno, yo creo que como ahorita lo han escuchado y como lo reiteraba Fortuna, tenemos que aprender a escuchar. Algo
que es muy importante dentro de lo que hacemos en la clínica, de lo que hacemos en la clínica en general, ¿no? No nada más psicólogos, psiquiatras, psicoanalistas, nutriólogos, fisios. Normalmente lo que estamos buscando son las cosas que se repiten, porque justo esto que se repite es lo que genera pues el malestar, por así decirlo, sobre todo cuando son temas crónicos, ¿no? Cuando es un accidente, pues es distinto, porque el accidente pues es un evento, pum, ¿no? De un shock traumático, Y aún así, en la historia del paciente, de qué te pasó y cómo te pasó, a lo mejor un tip es que pudieran indagar más. Oye, ¿con quién estabas? Oye, ¿qué pasó? ¿Y de dónde venías? ¿Y a dónde ibas? ¿Y qué estabas pensando? Oye, ¿cómo te sentiste? ¿En dónde lo sentiste? Y ustedes con toda la información del manejo del cuerpo que tienen, por eso me pareció muy importante la presencia de Fortuna hoy, porque ¿no? Ella tiene justo estos dos mundos integrados en su hacer todo el tiempo. Yo lo he vivido en fisioterapia como paciente, no como fisioterapeuta, ¿no? Entonces, lo que sí vemos es que en la calidad de la escucha, en la profundidad de la escucha, ustedes van desarrollando una habilidad, van desarrollando un callo, porque entonces te empiezas a dar cuenta de lo que se repite. Como ahorita esto que manejaba, que decía Fortu con el paciente, el pie inflamado y el avión. Entonces, oye, ¿por qué siempre llegas con la contractura del hombro derecho? Oye, ¿por qué siempre traes en la pierna izquierda esto? ¿No? Entonces, estos pacientes que se van haciendo ya pacientes repetidos, pues en la calidad de la escucha, ustedes se van a ir dando cuenta de muchas cosas. Podríamos tener más adelante, si a tu comunidad le interesa, como algunas inserciones o intervenciones justo con este tipo de temas, como de psicopatología para no psicólogos, para no profesionales de la salud mental, ¿no? O sea, porque creemos que además lo que hacemos todos nosotros, los que están aquí seguramente, es tan humano, es de conectarnos con el otro, tener estos tratados de escucha del alma, porque al final el paciente llega con dolor y lo que quiere es llegar a que tú le digas cómo se lo vas a quitar. Entonces, en ese proceso me parece que se pueden ir haciendo ustedes muy hábiles si escuchan y tratan de detectar la repetición. Y algo muy importante que se nos enseña a nosotros en el entrenamiento psicoanalítico es no juzgues y hazte a un lado como persona. No juzgues y hazte a un lado como persona, porque como decía Fortu, si tiene dolor, créele, porque sí le duele. A lo mejor es su culpa por sus malos hábitos, sus malas posturas, sus necedades, sus actos fallidos, su neurosis, ¿no? Pero créele, porque le duele, en verdad le duele. Y si está llegando a ti es porque se está abriendo a ti, ¿no? Entonces, escuchen, busquen las repeticiones, no juzguen, háganse a un lado como personas y no escuchen tratando de diagnosticar. Escuchen. Y esto va a conectar con lo que ustedes ya saben y con su experiencia y con su magia, porque la verdad ustedes los fisios hacen magia. Entonces, creo que conectando eso puede hacerse mucho más fácil la conexión con el otro y se les va a abrir un mundo, ¿eh? O sea, se abre un mundo, el del paciente. Claro. Entonces, puedes empezar a sentir incluso lo que el paciente te está diciendo. A esto nosotros le llamamos transferencia. Es un proceso humano, no es del psicoanálisis o de la psiquiatría o de Freud. No, es un proceso humano. La transferencia es un proceso humano, ¿no? Hay estas neuronas espejo que empatizan con las neuronas del otro y entonces yo puedo empezar a entender qué sientes y dónde y cómo lo sientes. Entonces, como quitarle la pajita a eso, creo que para mí sería lo importante a recomendarles a todos los que nos dedicamos a esto, ¿no?
Ok, pues mil gracias, Mariana, definitivamente. Creo que tienes toda la razón. A veces pensamos que las intervenciones debieran ser como más complejas, ¿no? Más técnica. Y la realidad es que no. A veces tiene que ser algo, como bien lo dices, algo más humano, algo más, más básico, más elemental. Pues nada, la verdad es que Fortuna, Mariana, mil gracias por estar este ratito con nosotros. Sabemos también que tienen muchas actividades y de verdad creo que se ha aprendido bastante, creo que nos abre un poquito el panorama de todas las posibilidades que pues, a partir del día de mañana nos podemos empezar a emplear en la práctica clínica diaria. Y sin duda, Mariana, sin duda me parece que sería estupendo y fabuloso que más adelante pudiéramos armar algo muchísimo más específico, algo más práctico, algo más dinámico, que pudiera ser bastante significativo, justamente por todas las preguntas que yo escucho. Me parece que de repente tenemos tantas dudas, ¿no? Y a veces lo que más nos preguntamos es ¿cómo le hago? ¿No? ¿Cómo le hago? ¿Cómo resuelvo esto? ¿Cómo me doy cuenta de aquello? Y definitivamente la formación, la lectura y espacios como este que nos permiten, pues de repente ahí hacer un poquito, compartir justamente el conocimiento, todo aquello que de repente tenemos que digerir bastante por muchas lecturas. Yo creo que sería bastante bueno, así que pues muchísimas gracias a todos por su presencia, por la participación tan buena y tan nutritiva del día de hoy. Y por supuesto que cualquier cosa que ustedes consideren, bueno, ya tienen los contactos de Mariana y de Fortuna, también tienen mi correo de donde les ha llegado toda la información. Y síganos en nuestras páginas, en nuestras redes sociales, como en NeuroABC, que es donde en Facebook estamos publicando constantemente todos los fisiocortos que estamos llevando a cabo los días miércoles en este horario. Y si hubiera algún tema en particular que les interese, pues adelante, con muchísimo gusto, lo podemos más adelante ir armando. Por supuesto que esto es más que nada una comunidad donde la intención es compartir conocimiento y pues que surjan muchas ideas nuevas, muchos proyectos de todo esto. Así que pues nada, les agradezco muchísimo. Las redes sociales me están preguntando por aquí, Verusca, es arroba en Facebook, es arroba neuroabc, así como se escuchan, neuroabc. Ahí pueden encontrar básicamente toda la información, pueden escribirnos. El correo donde pueden también escribirme es fisioterapia.alonso@gmail.com. Y bueno, también está por allí Héctor Axalco. Héctor Axalco también colabora en los fisiocortos, entonces ahí lo pueden encontrar en Facebook tal cual como @Héctor Axalco García. Y pues nada, entonces nos vemos la siguiente semana, igual un tema bastante interesante nos vamos a ir un poquito más hacia lo cognitivo y atravesamos un poquito por la cuestión de la mente. La siguiente semana nos vamos hacia algo más orgánico, que hablaremos acerca de las náuseas. Todos están invitados, por supuesto. Y pues nada, pasen bonita noche, todos descansen y nos vemos la siguiente semana en nuestro siguiente fisiocorto. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Bye. Gracias. Ya, gracias.